Bien, chicos, buenos días con todos. Vamos a hacer un inicio y un recorderis de lo que hemos estado revisando en la materia de historia. Hacer un recuento de las perspectivas y vamos a revisar un poco temas sobre las mujeres protagonistas de la historia. Vamos viendo qué es lo último que vimos en la clase anterior. Ayúdeme, Ámbar. Lo último que vimos. Historia, clase anterior. Sobre la democracia y la ciudadanía en la civilización griega. Ya, vimos sobre la democracia y la ciudadanía en la antigua Grecia. Entonces, la democracia y la ciudadanía en la antigua Grecia estaba permeada por estos dos personajes, Clístenes y Pericles. ¿Qué recordamos? A ver, vamos revisando, vamos viendo, vamos puntualizando. Mercedes, ¿qué se acuerda sobre Clístenes? ¿O qué anotó sobre este político ateniense? Que fue un griego en Atenas en el siglo VI antes de Cristo y que fue... Y eso, no los demás. Solo eso, o sea, fue un griego porque estamos viendo Grecia y es ateniense porque hablé sobre Atenas. Bueno, siglo VI, ya, bueno, ahí, ¿qué más nos falta? Verona, ¿qué más vimos sobre Clístenes? A ver, para que pase un rato la risa y de ahí vamos. A ver, Clístenes, ¿cuál era la perspectiva fundamental cuando hablábamos de la democracia griega en cuanto a este político ateniense? No se olvide, si no lo notó, político ateniense. ¿Qué decía? A ver, vamos viendo alguien más. No, nos dice Verona. Luis. Pero, profe, que no, Clístenes. no encuentro el cuaderno donde... Se perdió los apuntes. Búsquele, búsquele. Vamos, Romy. Señor Porras. Clístenes. ¿Qué decía? ¿Cuál era el aporte de este pensador a la democracia? De este más que pensador, de este político. ¿Cuál fue su aporte? Romy, ¿está ahí? ¿Se fue? Contésteme, por favor, diga si estoy aquí, listen. A ver. Vamos, se nos va el tiempo, rapidísimo. Cuénteme. ¿Anoté o no anoté? Si tengo, no tengo. Por favor, pero contésteme. No, no sé si se está escuchando o no por dónde está. No le escucho, Romy. Sí le veo prendido su audio, pero no escucho. Bueno, vamos a pasar. Veamos qué ha sucedido con su audio. Felipe. Felipe, dele. A ver, que la principal innovación de Clístenes fue establecer como principio la ¿La qué? la igualdad de todos los ciudadanos de Atenas. Ya, la igualdad, la democracia en general, la democracia para todos los ciudadanos. Y se basaba, eso no olvidarse, en la residencia y no en lo económico. Isonimia. Bueno, ya les voy a anotar por lo que estaba planteando el compañero. Isonomía. Eso es igualdad entre los ciudadanos frente a la ley y las costumbres. Isonomía. Por si acaso si les faltó apuntar ese dato. Bien, entonces, y por si acaso, si a alguien le faltó anotar algún dato.
Además de, obviamente, lo que ustedes ven aquí, el centro es esto, sobre la democracia y destruir el poder de la nobleza y fundar una base sólida de la democracia. Por si alguien no anotó, me faltó puntualizar, esto último es lo principal de Clístenes. Y el concepto de isonomía, igualdad ante la ley. Bien, en cuanto al otro político, Pericles, ¿qué me dice señor Mejía? En cuanto a Pericles, ¿qué anotó? Ciudadano, voto en asamblea, cargos públicos y recibir pagos. Ya, entonces ahí lo que faltaría puntualizar, porque así está un poco descontextualizado, pero son los elementos centrales que le da la posibilidad al ciudadano, desde Pericles, hablamos directamente de un ciudadano, la posibilidad de elegir, tomar decisiones y recibir un pago por el trabajo que ha venido realizando cuando participa dentro de esta consideración. Finalmente estuvimos viendo las instituciones y cada una de las funciones. Me imagino que no todos han de haber copiado este elemento porque es importante tener en cuenta este elemento, principalmente porque las instituciones que se instauran dentro de la democracia griega aportan a la humanidad en cada uno de sus ámbitos. Hasta ahora tenemos, por ejemplo, asamblea, se llama tal cual. Estos estrategas tal vez tengan otros nombres, pero nace la consideración de dirigentes de las polis o de los estados, encargados de ámbitos administrativos, encargados de dictar, determinar las leyes, de juzgarlas. Tenemos sistemas muy parecidos a los sistemas griegos, así que es importante tomar en cuenta estas instituciones y las funciones de cada una de estas instituciones. Con eso nosotros hemos cerrado esta primera parte sobre los griegos. ¿Qué vamos a ver el día de hoy propiamente dicho? El tema son las mujeres protagonistas de la historia. Objetivo de esta clase: analizar, investigar un poco sobre 3 mujeres dentro de la historia griega que han aportado directamente al pensamiento occidental. Entonces vamos con este tema, mujeres protagonistas de la historia. Nosotros ya vimos a una de estas mujeres en filosofía. ¿Alguien recuerda el nombre de la primera científica, primera filósofo? Hipatia de Alejandría. Hipatia de Alejandría. Vamos a puntualizar algo más sobre Hipatia de Alejandría. Sobre todo me interesa que sepamos dónde está Alejandría y estos elementos, pero vamos a iniciar con Safo de Lesbos y Aspasia de Mileto. Safo de Lesbos, Safo nace en la isla de Lesbos en el siglo VII aproximadamente antes de Cristo. A su hogar se le denomina la Casa de las Musas. ¿Alguien sabe qué es una musa? ¿Sabe qué es una musa tal vez? Si no, búsquenlo ahí en el internet. En Lesbos, aproximadamente siglo VII antes de Cristo, en el 600 aproximadamente. Divinidad de una mujer mitológica griega, la hija de Apolo, que protegía una determinada ciencia o arte. Ya, eso, perfecto. La última parte. Estas musas están muy relacionadas con el arte, la ciencia, y a la casa en Lesbos de Safo se le considera la casa de las musas porque Safo impulsó sobre todo la perspectiva de la poesía, el canto, la danza. Y ahí, en la casa de las musas, se aprendía, o
o era principalmente una escuela para niñas donde se aprendían maneras sociales, poesía, canto, danza, poesía, canto, danza. Safo ocupa un lugar destacado entre las grandes poetisas griegas, entre los grandes de la poesía griega. Safo principalmente, entonces, está guiada por el ámbito de la poesía y donde principalmente sus poemas fueron leídos por poetas clásicos como Ovidio. Además de Safo, podemos nosotros ir evidenciando el mapa de Grecia para tener una idea. Sí es importante que ustedes tengan una idea contextual de dónde está Grecia. Podemos ver estos dos mapas y podemos ir identificando cada uno de los elementos. Si se dan cuenta, y como podemos saber, la mayor cantidad de la conformación de Grecia son sus islas y cada uno de los elementos que conlleva tener ciudades de estado es por este tipo de conformación que tiene propiamente Grecia. Entonces, podemos nosotros identificar cada uno de estos elementos, donde los más importantes en la imagen de la derecha, que ustedes pueden observar, son Mileto, que ya vamos a ver a una representante de Mileto, Aspasia, y ¿quién recuerdan de Mileto, de la filosofía? Se olviden puntualizar esto. ¿Alguien recuerda? Filósofo, Aristóteles le cataloga como el primer filósofo. Tales de Mileto. Tales de Mileto. Así, la filosofía parece que nace en esta región, en esta parte, y la representante que nosotros estamos puntualizando es Aspasia. Aspasia de Mileto es otra pensadora fundamental para reivindicar el criterio de la mujer en la antigua Grecia. El problema principal en el caso de la mujer alrededor de la historia es que ha sido relegada de los procesos. Y si nosotros recordamos todo lo que hemos venido nosotros revisando, siempre ha habido un espacio para la mujer dentro de diferentes épocas, Mesopotamia, China, los roles que cumplen en general las mujeres, pero sobre todo reivindicar a la mujer. Aquí en Grecia, aun cuando si nosotros catalogamos, por ejemplo, Atenas, en Atenas los hombres, en general, los varones mayores de 18 años nacidos en Atenas podían ser considerados ciudadanos, las mujeres estaban relegadas, pero en diferentes espacios podía comprenderse esta idea de las mujeres también en la participación. Aspasia de Mileto es una refugiada en Atenas, se refugia en Atenas en el 450 y fue la pareja de Pericles. Atenas en el 450. Fue pareja de Pericles, este demócrata ateniense que ya revisamos. Enseñó dos elementos propios de la filosofía aristotélica, gran influencia en la época Platón, Aristóteles, que se llama retórica. Enseñó retórica. El inconveniente que ha sucedido en la historia, en el caso de las mujeres, es que a veces se nombra a las representantes solo con el sentido de lo que es propiamente o se le relaciona con el varón. En este caso,
se enuncia la perspectiva de Aspasia solo por el hecho de Pericles, pero en realidad Aspasia tenía una perspectiva filosófica, intelectual, y así de esta manera enseña retórica y forma parte de los círculos intelectuales y políticos más relevantes de su época. Por lo tanto, hay que rescatar estos elementos, sobre todo de estas representantes, no solo como aquellas que han dado un criterio en base a lo que han dicho sus parejas o con quien hayan estudiado, sino principalmente desde su punto de vista. Como pueden ver aquí, Mileto, acercándose, si observamos, Grecia no es netamente Europa, es indoeuropeo, entre lo que es esta parte, África y todo lo que es Asia. Entonces, Mileto está más hacia nuestra derecha, como pueden observar aquí. Finalmente, la última pensadora, tomando en consideración estos elementos que hemos puntualizado, algo rápidos para poder avanzar dentro de estas perspectivas, Hipatia. Hipatia de Alejandría, y como pueden observar aquí, Alejandría está prácticamente en África. Alejandría es uno de los ámbitos del pensamiento más relevantes. ¿Por qué razón? Porque Alejandría representa, y su biblioteca, el ámbito del conocimiento. Ustedes pueden ver ahí una representación de la biblioteca de Alejandría. ¿Cuál es el punto central en la perspectiva de Hipatia? El conocimiento, pero el conocimiento sobre todo científico. Hipatia nace en el 375 después de Cristo. Estudia en Roma y en Atenas. Se vuelve o regresa a Alejandría y aquí enseña principalmente filosofía. No se olviden, el padre de Hipatia era profesor en la biblioteca de Alejandría. Aún así, según los datos y según lo poco que se rescata, porque Alejandría, la biblioteca se quemó, además de que las mujeres siempre han sido relegadas a otros espacios, muchos de los pensamientos de Hipatia se han perdido. Pero de lo que mantenemos, podemos saber que Hipatia de Alejandría superó a muchos pensadores y científicos de su época. Enseñó, por lo tanto, filosofía. Acuérdense que, ¿cuál era la escuela de pensamiento de Hipatia? ¿Alguien recuerda? Astronomía. ¿Cuál era la escuela de pensamiento de Hipatia? Matemática. No se olviden, los neoplatónicos. Hipatia era de la corriente filosófica de los neoplatónicos y le daba énfasis sobre todo a la matemática. La filosofía no era un mero ejercicio académico, sino, como sabemos, los neoplatónicos instauran la perspectiva de la filosofía como un estilo de vida, de conllevar todo el conocimiento dentro de la propia vida. Su amplia comprensión de la ciencia quedó registrada en sus escritos y comentarios, que muchos de ellos se han perdido, pero sobre todo sus comentarios han sido recabados y podemos tener datos de estos elementos, de estas perspectivas, que son propiamente lo que Hipatia ha presentado. No olvidarse, por favor, tener en cuenta sobre todo estos elementos del mapa de Grecia, para tener una idea contextual de dónde estamos hablando. Siempre hemos hablado de Mileto, de Atenas, algo también se habla sobre la isla de Creta. Lesbos es una isla pequeñita por estos lugares, por eso no se retrata tanto. Hay muchas islas dentro del territorio griego, pero sobre todo debemos nosotros puntualizar estos elementos. Mileto, Atenas, Alejandría,
que son los principales motores de lo que es la democracia, la filosofía y en general todo el pensamiento griego que ha sido herencia para la humanidad. La conformación de los estados, la conformación del criterio, por ejemplo, de la inclusión de ciertas mujeres en el ámbito del conocimiento, es importante siempre rescatar de la antigua Grecia. Hay que recordar que Hipatia de Alejandría muere en el 415. ¿Cuál fue la muerte de Hipatia de Alejandría? ¿Alguien recuerda cómo murió? Porque es muy trágica y muy importante de tomar en cuenta en los procesos históricos. ¿Cómo muere Hipatia de Alejandría? ¿Ideas? ¿Ideas? O sea, no había sido, creo que quemada o por el cristianismo, algo así. Sí, el cristianismo asesinó brutalmente a Hipatia de Alejandría por dos consideraciones. Primero, por ser una mujer que guía el conocimiento, por ser docente, por ser profesora, por ser científico. Es decir, todo lo que tiene que ver el conocimiento en esa época no se le ligaba y sobre todo aquí, en la época en la que estamos hablando, después de Cristo, la religión cristiana era muy fuerte en cuanto a sus perspectivas. Y segunda consideración, porque el criterio filosófico de los neoplatónicos se contrapone a la perspectiva de la religión en ciertos ámbitos, no en todos, pero en ciertos ámbitos y sobre todo en la visión que Hipatia tenía. Así que no olvidarse de este hecho histórico, donde se ha puesto principalmente en evidencia el problema real que existe en cuanto a que la mujer sea protagonista. Se ha desligado mucho, pero son protagonistas y deben ser recordadas. Ahora, miren, no olvidarse, aquí estamos puntualizando estos elementos. Voy a utilizar yo el marcador de la pizarra, por si acaso. Estamos aquí, miren, Lesbos, está Mileto, acá, la isla de Creta, los puntos principales, y estamos puntualizando también dentro del territorio toda la perspectiva de lo que es ya la parte más continental de el territorio griego. Cada una de estas islas han ido puntualizando cada uno de los elementos principales de la filosofía que han impulsado criterios, ideas y perspectivas principales al movimiento intelectual. Aquí está Atenas, como pueden observar, y por aquí está la división de lo que es propiamente los espartanos. Criterios que deben ser tomados en cuenta. No se olviden, tomar en consideración este mapa de la Grecia antigua para saber la ubicación y miren cuánto territorio deben de uno u otro lado ir encaminándose para poder guiar su conocimiento. Miren las distancias de uno a otro lado. Todos estos lugares que yo he puntualizado son los más relevantes. Bien, jóvenes, vamos a ir cerrando esta perspectiva, este criterio de las mujeres protagonistas de la historia. Cerrando, no se olviden, resumiendo los elementos que les parecen más relevantes, tomando nota de esta situación. Y la siguiente clase ya vamos con el legado propio de la antigua Grecia al mundo, que algunos elementos ya hemos puntualizado, como la filosofía, la democracia y demás perspectivas que se plantearán que devienen en los procesos propiamente históricos. Con eso cerramos esta clase. Les agradezco. No se olviden